la clase. Shalom, Argenis, ya teníamos tiempo que no te teníamos por acá. Bendiciones, bendiciones. Pues vamos a empezar la clase. Les preparé pues muchas cosas interesantes que dice el Zohar acerca de la parashá. Entonces, vamos a tratar de proyectarles. A ver, vamos a ver si tengo que modificar mi pantallita para que ustedes puedan verla bien. Así. Y hacerla grande. Ahí la ven bien, ¿verdad? Bueno, la parashat es Toledot, ¿no? Vamos a empezar la clase. ¿Por qué empieza? Acuérdense que todas las parashá tienen un nombre. Generalmente, el nombre tiene un significado especial o le da una importancia, un énfasis a toda la parashá o toda la porción que se lee. En esta parashá empiezan las generaciones o descendencia de Isaac, hijo de Abraham. Entonces vamos a partir de esa parte. Nosotros toda esta parashá la encontramos a partir de Bereshit o Génesis en español 25 y hasta el capítulo 28, ¿no? Toda esa porción es la porción de Toledot, que significa las generaciones de Isaac. Pero quiero preguntarles aquí, o quiero comentarles, es ¿por qué empiezan diciendo las generaciones de Isaac si todavía no tenía hijos? ¿No? En esta parte dicen los sabios que dice Toledot y las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Cabe mencionar que mencionan hijo de Abraham. ¿Por qué mencionan hijo de Abraham después de las generaciones de Isaac si todavía no tenía hijos? Entonces, los sabios nos enseñan que prácticamente son las generaciones de Abraham, ¿no? Isaac, aquí vemos la historia que tenía 40 años cuando se unió con Rivka, cuando se casó, y que tardó 20 años en poder tener hijos, que en este caso Rivka se embaraza de 2 hijos mellizos, ¿no? Ahorita vamos a ver la explicación de ese embarazo. Y ¿qué tuvo que hacer Isaac para poder tener hijos, ¿no? Pero bueno, regresando a Abraham, el hecho de que las generaciones aquí mencionan esta parashá. ¿Por qué se menciona generaciones hijo de Abraham? Porque el pacto se había hecho con Abraham, ¿no? Hashem hizo un pacto que su descendencia iba a ser multiplicado como las estrellas y como el polvo, y que iba a tener muchos hijos, ¿no? Que iba a tener mucha descendencia. Y en este caso Isaac no era estéril, la estéril era Rivka. Y él no había metido, o sea, recordemos la historia de Abraham y Sara. Sara le da a Agar y tiene hijos, y luego Sara se embaraza, y luego pues tiene más hijos a Abraham con Ketura, que es Agar, pero ya reformada, y tiene más descendientes, ¿no? Independientemente de todos los hijos de Abraham, Isaac tenía que orar, ¿no? Para poder tener hijos. Rivka vuelve a pasar lo mismo que todas las matriarcas nos enseñan la cuestión de que no podían tener hijos y tenía que orar para poder tener hijos, ¿no? Entonces, el énfasis de Toledot es que habla de las generaciones, de la transmisión de Abraham, de Isaac, hasta Jacob, ¿no? Toda esa transmisión de ser un reflejo de Abraham. Es lo que quiero llegar a decir, ¿no?
vamos a empezar a hablar de todo ese preámbulo que pasa para poder tener los hijos, ¿no? Esta parashá nos habla de la lucha de las fuerzas espirituales en este mundo terrenal y en el mundo espiritual. Nosotros tenemos dos bandos, que es Esaú y Jacob, ¿no? Nos muestran esta parashá el significado de cómo dominar nuestros rasgos de carácter y cómo elevar nuestra espiritualidad, el dominio de nuestra boca, de lo que hablamos, de lo que sentimos, de nuestro pensamiento y elevar nuestra alma, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte donde dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Dice que el alma de Isaac contiene la chispa de Abraham, ¿no? Dice la Torá específicamente que Isaac era idéntico a Abraham. Cuando hablamos de Kabbalah, siempre les muestro a las personas que son nuevas, a veces como que no hago tanto énfasis en Kabbalah porque no conocen muy bien o no dominan el árbol de la vida, pero siempre explico con cosas muy prácticas, ¿no? Nosotros tenemos 3 pilares. El pilar prácticamente de la derecha, que va a representar casi todo lo bueno, y el lado izquierdo, que representa como que el juicio, la restricción o lo malo en este caso, ¿no? Los dos polos opuestos. Y nosotros tenemos una columna central que hace la armonía de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces dice que Abraham era en Geset, en Kabbalah. Él nació con todo el instinto de dar amor, bondad. Acuérdense, cuando hablamos de Abraham vino toda su sedaká, toda su caridad hacia las personas en el medio del desierto. Él procuraba dar siempre a todos, porque su mayor énfasis era cuando le pregunta a Hashem, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el mérito tuyo para que Hashem te salvara en el arca, ¿no? Y Hashem le dice, no, pues dar caridad a los animales. Todos los días, mañana, tarde y noche, trabajábamos en darle de comer a los animales en el arca, y eso fue nuestro gran mérito. Entonces Abraham pensó, ¿qué mayor será mérito darle a los seres humanos, ¿no? Entonces él se dedicó a practicar dar caridad, sedaká, hablar de la Torá a toda la gente que pasaba en el desierto. Abría las 4 puertas de su tienda y les daba lo mejor de sus comidas y los hacía orar y practicar la bendición de la comida, ¿no? Entonces dice aquí algo muy interesante que nos dice el Zohar. Dice, el gibul de Abraham fue tener el nefesh de Adán, del hombre primordial, ¿no? El gibul de Isaac es tener el rúa de Adán. Y el gibul de Jacob es tener el neshama de Adán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nefesh, rúa, neshama. Son los 3 partes que tenemos o niveles en el alma, que puede ser nuestro instinto nefesh, nuestro cuerpo, nuestro instinto carnal, rúa, nuestra alma, y neshama, nuestro nivel más alto, que sería como nuestro espíritu, o la parte que se conecta para elevarse al mundo superior, ¿no? Entonces, Isaac nació del lado izquierdo, el instinto de rigor en Geburá. Entonces, él tenía que rectificar muchísimo para poder tener hijos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo que rectificar, ¿no? Su instinto de él era rigor, su instinto de él era juicio, su instinto de él era la atracción a la inclinación del mal. Él tenía que dominarlo. Entonces dice que cuando conoce a Ribka, por eso Eliezer, cuando manda a Abraham a buscar la esposa a Isaac, dice que tenía que tener los mismos instintos que Sara, que fuera bondadosa, que fuera buena,
que fuera honesta. Entonces dice que Eliezer vio en Rivka ese gesed, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando abrimos la parasha pasada, Isaac y Rivka vuelven a hacer esa unión como una repetición de lo que hacía Abraham con Sara, ¿no? Gesed, y bueno, en este caso, Sara ya era Binah, ¿no? Que era un nivel más alto que el Gesed, ¿no? Entonces, tenía que tener ese equilibrio. Su equilibrio iba a ser Rivka. Rivka le iba a dar ese gesed, esa bondad, para poder dominar su instinto de juicio y de restricción que tenía Isaac, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las generaciones, dice que es una transmisión de luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando remarca que es hijo de Abraham en Toledot, las generaciones de Isaac, hijo de Abraham, es la transmisión de esa luz, de esa alma misma de Abraham en Isaac. Aquí dicen los sabios en el Zohar que cuando un alma muere, porque acuérdense que ya se había muerto Abraham, el alma completamente, obviamente su alma va al mundo superior, pero dice que el alma de los patriarcas habita en este mundo terrenal, ¿no? Hoy en día todavía. Entonces dice que el alma se le mete a Isaac para poder hacer esa transmisión de la Torah, ¿no? La transmisión de la luz, de transmitir del Espíritu Divino, de poder continuar ese pacto, esa restauración que había hecho Abraham. Acuérdense que Abraham vino a restaurar el pacto con el Brit Milá y vino a restaurar el mundo superior con el mundo inferior. Entonces, Isaac tenía que continuar eso. Y dice que Isaac había, acuérdense que él fue ofrecido por el patriarca Abraham en el monte y luego le dio el carnero. Dice que era el corbán perfecto. Entonces, imagínense cómo estaba el alma de Isaac, ¿no? Aunque él estaba en Geburah, aunque él tenía un espíritu de juicio, aunque él tenía esa inclinación al mal, él lo dominaba. Él lo dominaba y decía que su alma estaba pura, ¿no? Dice que Toledot no son solamente la transmisión de hijos biológicos, sino también de la continuidad espiritual que puedes dar en todas las demás personas. Aquí hay un paréntesis que me gustó mucho del Zohar, que nos comenta que el Yehudí, el israelita, no solo es el que nace en Israel o el que nace en cuna judía, sino que el verdadero israelita es el que estudia la Torah, ¿no? Los mayores rabinos, los mayores maestros del Zohar, del Talmud, de todos los libros que nosotros estudiamos, el Arizal, Akivá, Obadía, todos los rabinos son personas conversas, no nacieron en cuna judía. Entonces, muchas veces en el judaísmo o en el judaísmo ortodoxo critica o nos critica a nosotros o me pueden criticar y hemos visto muchas veces en los live que entran criticando de que por qué estoy enseñando. Creo que el verdadero israelita aquí lo confirma el Zohar y que es la Torah, ¿no? La Torah oral nos confirma que el verdadero israelita es el que estudia la Torah y busca cumplirla. Si nosotros estudiamos la Torah, buscamos siempre cumplir en todo lo que podamos, obviamente en todo lo que nuestra persona pueda cumplir, el esfuerzo que tú haces cada día lo ve Hashem, ¿no? Entonces, vamos a, o sea, yo les comparto ese tema en específico, que esa transmisión de luz es la que tenemos el día de hoy. Abraham, nosotros somos esa generación que Abraham fundó desde esto que estamos estudiando, ¿no? Entonces, con eso partimos.
somos Yehudí si tú estudias la Torah. Entonces, todos los que estamos estudiando Torah en esta clase y que se están uniendo, Hashem nos bendice y agarramos esa transmisión que nos transmite nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Continuamos, ¿no? Entonces, y vamos a la parte donde Isaac, bueno, de ahí los versículos que siguen, es de que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, ¿no? Y menciona ahí hija de Betuel arameo, ¿no? Hermana de Labán. Y oró Isaac a Hashem por su mujer, que era estéril, y Hashem se dejó rogar por él y concibió Ribca su mujer. Bueno, este pasaje, que son 2 versículos, hay muchísima información, ¿no? Primero que nada dice que los 40 años, menciona, Isaac era de 40 años. Todas las palabras que nosotros encontramos en la Torah tienen un significado. Entonces, a veces trato de resumirlos, pero si me voy palabra por palabra, vamos a encontrar muchísimo significado. Voy a tratar de ser muy general. Cuando los 40 años representan la madurez de Geburá, del dominio, de ese juicio, de eso que les estaba yo diciendo, de esa restricción de Isaac, ¿no? Y es donde dice que él levantó su oración, y que esa oración, dicen los sabios, que era como una súplica, un verdadero, con una verdadera kavaná, con una verdadera intención, para poder orar por su mujer. No oró por él, no oró yo quiero tener hijos, sino oró por Ribca, para que Ribca se embarazara. Entonces ahorita la enseñanza es de cómo fue que tuvo que orar por su esposa, ¿no? Cuando nosotros estamos casados, las que estamos casados, acuérdense que nosotros tenemos, dice la Torah, que tú te unes con tu esposo, con tu esposa, se hace el uno. Entonces le dice a Abraham, escucha a Sara y haz todo lo que te diga, porque Sara tenía el dominio, el conocimiento, la sabiduría, decía que dominaba la jokma completamente Sara, porque era profeta. Entonces, por eso Abraham seguía todo lo que le decía a Sara, ¿no? En este caso, Isaac ora por su esposa porque necesitaba ese empuje de oración. Dice aquí la palabra que Hashem dejó rogar a Isaac para que nosotros pudiéramos entender el significado de la tefilá, ¿no? Y menciona quién era Ribca, que era hija de Betuel. Quiero que sepan que en Betuel, en este caso, es importante saber también el significado de todas las personas que existen en la historia. Betuel era un gran hechicero y venía, acuérdense que Abraham sale, de las 10 pruebas de Abraham sale de cuando lo meten al horno, porque todo su pueblo, toda su familia era idólatra, y le dice, leja, sal de esa casa que era idólatra. Entonces, Labán, y Betuel eran también idólatras, Betuel era el mayor hechicero en ese entonces, ¿no? Y Ribca nace de él. Y volvemos a entender que aún de lo más oscuro, de la generación más oscura, sale un diamante en bruto, que sale Ribca, que decide no seguir todo ese camino de brujería o de hechicería o de idolatría, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué es importante la oración, la tefilá, los pasos de la tefilá, cómo nosotros debemos orar, qué es lo que nos hace, nos enseña el patriarca Isaac, ¿no? Vimos que Abraham nos enseña a orar de mañana. Isaac instituye la oración de la tarde, de Minjá, ¿no? Dice que vuelve a subir él al monte donde él fue sacrificado. Y dicen los sabios que la hora de Minjá, en este caso de la tarde, que viene siendo más o menos el atardecer, donde está el sol y se va a ocultar el sol,
en 11:30 de la mañana, no sé en los países cómo sea el horario en sus países, pero pues en México viene siendo como que al mediodía, que es 11:30, y acá viene anocheciendo ya prácticamente como a las 5:30 de la tarde. Entonces, ese es el horario en que se usan las oraciones de Minja. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué instituye esta oración? Dice que el horario que le toca a Isaac es donde hay más rigor, más gebura, más juicio. Entonces él le tocaba orar con más fervor. Uno se levanta en la mañana y da gracias y es como un nuevo amanecer, es una alegría hacer oración. Pero el horario que más cuesta es el de la tarde, porque está el sol, porque existe mucho rigor, existe mucha gebura, ¿no? Dice la Cabala. Entonces, hablemos de la oración. ¿Qué es la oración? Muchos de nosotros podemos entender que una oración es como una petición o una plática con Hashem o generalmente si tú vienes, porque la mayoría de todos los del grupo son nuevos o vienen de religiones cristianas y te enseñan que orar es pedirle a Dios, que tú le ores por tu hijo, que ores por tu mamá, que ores por una enfermedad, que ores por esto. Y es pedir, 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 pero no te enseñan el significado especial de la oración. La tefilá no solamente es pedir, es una conexión, es un medio en el cual nosotros podemos conectarnos a Hashem y podemos alinear el mundo superior con el mundo inferior. Dice que lo que nosotros movamos en este mundo terrenal se mueve en los cielos y Hashem extiende su mano y obra. Nosotros tenemos que alinearnos, poner ese canal de luz para poder traer todas las bendiciones al mundo terrenal, ¿no? Pero es cuestión de que tú te refines, que encuentres cómo refinar tu luz para poderte conectar con ese mundo superior que es la luz de Hashem y poder traer la bendición. ¿Qué pasa? Dice que cada palabra que nosotros hablemos a través de nuestra oración tiene un significado y si la pronunciamos correctamente, los ángeles elevan nuestra plegaria y reparan toda esa estructura que tú estás orando, ¿no? Vuelvo a tratar de explicar esto. Cuando tú oras correctamente, activas que los ángeles, acuérdense que siempre hay ángeles buenos, hay ángeles acusadores y hay ángeles de juicio. Entonces tú estás orando y cuando tú oras correctamente, ahorita les voy a enseñar cómo orar correctamente, tu oración sube como un olor grato, como el incienso, como el olor grato, el corbanot grato, que nosotros, nuestra plegaria es la que tenemos ahora como un sacrificio. Ya no hacemos sacrificios de animales, ahora elevamos nuestras plegarias para el olor grato a Hashem y poder conectar con Hashem y restaurar por la cuestión en que tú estás orando. Muchas veces nosotros oramos generalmente por una petición específica, ¿no? Pero ahorita les voy a enseñar cuáles son los pasos. Voy a tratar de compartirles mi pantalla. Me voy a hacer chiquitita para que puedan ver. Bueno, aquí hice en la oración y tefilá. Me voy a poner aquí para que vean la pantalla. Y bueno, aquí les puse ¿qué hace la oración? La oración abre canales de bendición, purifica el deseo del alma, activa nuestro Rúa y nuestra Neshama y protege de fuerzas negativas. Cuando decimos abre canales de bendición, no es solamente pedir algo, sino abrir el conducto para recibirlo. Acuérdense que nosotros estamos conectándonos con esa luz, con la chispa divina, con el Ein Sof. Cuando expliqué Bereshit, dijimos que Dios creó la luz, que es el Ein Sof, y de esa luz creó todo el mundo, iluminó todo para poder hacer la creación, ¿no? De esa chispa divina, de ahí salen las letras hebreas. Perdón. Dice que purifica el deseo
del alma, ¿no? Generalmente nosotros pedimos con ese deseo de recibir, 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 pero la Torah nos enseña que lo que recibamos debemos compartirlo. Tenemos que purificar el deseo de lo que estás pidiendo, lo estés pidiendo para un fin bueno y para compartir, ¿no? Dice que activa tu Ruah y tu Neshama, tu espíritu y tu alma, lo activas para poder abrir esos niveles superiores de tu alma y poder hacer esa conexión espiritual, ¿no? Y te protege de las fuerzas negativas. Aquí es cuando nosotros usamos las meditaciones o las letras hebreas, el escudo que es la Magen David o la estrella de David, para poder meditar y usar las letras hebreas como una protección hacia lo que estamos orando, ¿no? Perdón. Dice, ¿cómo debe hacerse la oración según el Zohar, ¿no? Dice que nosotros la tenemos que hacer con Kavaná. Kavaná en hebreo significa la intención, con una intención correcta. Generalmente en el judaísmo existen, nosotros tenemos un Sidur, que es un libro de oraciones, que es muy bueno, pero generalmente muchos lo usan como mecánicamente, ¿no? Como que para poder traducirles, si ustedes vienen de la religión católica o cristiana, etc., muchas veces, si eres del catolicismo, ves que hay oraciones muy, o rezos ya específicos, como por ejemplo el Padre Nuestro, no sé, que ya son oraciones que ya están hechas, ¿no? Entonces, nosotros en el Sidur ya hay oraciones hechas que sacadas de la Torah, de extractos de la Torah, y muchas veces no las aprendemos y las repetimos como periquito, y son mecánicamente, pero no tienes esa intención de tu corazón de que sepas qué es lo que estás repitiendo y qué significa eso que estás diciendo, ¿no? Entonces dice que debes tener esa intención correcta de saber el significado profundo, sod, de lo que estás hablando, ¿no? De lo que estás diciendo. Dice que la meditación de las letras hebreas son canales de luz que nos usan, que usamos principalmente, lo hemos enseñado en todas las clases que terminamos con una meditación, que son letras, las letras hebreas formó la creación, hizo todo, hizo la Torah, y las letras son entes inteligentes, fuerzas espirituales que tienen un poder muy impactante en el mundo, ¿no? Mundo espiritual, mundo terrenal. Entonces, cuando nosotros las usamos correctamente, hacen ese canal de luz para poder traer bendición, ¿no? Dice que nosotros debemos rectificar el corazón antes de la boca, ¿no? Dice que si la plegaria sin corazón es como un cuerpo sin alma, o sea, si no tenemos ese deseo en nuestro corazón bueno de que al orar, no, o sea, no solamente es, por ejemplo, para darles un ejemplo, que digas que Hashem traiga refugio Shelema, ¿no? Pero tu corazón no lo siente, no tiene, es como algo eco, ¿no? Si tú no deseas esa intención de que esa persona sane, por ejemplo, pues suena como eco, nada más, sí, recé por refugio Shelema y leí el salmo, pero pues lo rezaste como perico, pero no tuviste esa intención en tu corazón, ese deseo ferventemente de que se haga esa sanidad, ¿no? En este caso. Y el último, que es lo que quiero especificar, los pasos de la oración. Dice el ascenso de los mundos, que es el Seder Hatefilá, que parte de cuatro puntos específicos, que es el elogio, la conexión, la petición y el agradecimiento. Estos son los pasos que nosotros debemos usar para orar. ¿Qué quiere decir elogio? Eso ya lo había yo explicado anteriormente. Cuando nosotros oramos, lo primero que debemos hacer es elogiar al Hashem, decirle que Él es el máximo, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el único Dios, que Él es el Todopoderoso,
Hay muchas maneras de elogiar a Hashem, pero siempre es alabarlo. Cuando nosotros elevamos con nuestra boca, fortalecemos a nuestra fe. Acuérdense que siempre cuando tú declaras, eso siempre lo he repetido, cuando nosotros declaramos con nuestra boca que Hashem es grande, tú estás haciendo un paso de fe, creyendo qué es lo que estás diciendo. Entonces, yo creo que Hashem es uno, yo creo que Hashem es todopoderoso, yo creo que Hashem es el sanador, yo creo que Hashem es todopoderoso. Entonces, eso lo estás creyendo, lo estás reafirmando, lo estás declarando y alabando al Creador, ¿no? Al Eterno. Y dice que la conexión es cuando te alineas a esa luz, ¿no? Nosotros tenemos una oración muy importante como judíos que Hashem nos regaló a través de la Torá, que es el Shema Israel. Cuando nosotros leemos el Shema Israel, dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dice que escucha, Señor, nuestro Dios es uno. Entonces, habla que nosotros nos unimos con el Creador, que Dios es uno, que todos somos uno. Esa es lo que la finalidad de esa oración, que todos los días la repetimos mañana, tarde y noche, el Shema. Cuando nosotros hacemos esa oración del Sidur del Shema Israel, nos conectamos, hacemos esa conexión, la unificación del nombre, la unificación de que nosotros nos unimos con el Creador para poder traer esa bendición específica, ¿no? Y de ahí viene la petición. Ya alabaste a Hashem, ya lo elogiaste, ya te uniste a Él, ya hiciste una conexión con Él. Y dice que la petición viene desde el nivel más alto, no debe nacer desde la parte de carencia. Dice que tú debes de creer que tú eres merecedor de esa petición. No pensar, nosotros generalmente venimos con una actitud de humildad y de sometimiento, que Hashem es nuestro Dios y que como respeto y loor al Creador, le damos el honor. Pero dice que tú, al conectarte con Dios, te haces merecedor de todo porque Dios lo creó todo para ti. Y cuando tú te conectas, entiendes que eres merecedor de lo que estás pidiendo. Entonces haces una elevación de tu alma y haces ese flujo, esa conexión de ese flujo de luz para poder traer la bendición de la petición que estás haciendo. Entonces, qué tan simple suena esto, ¿no? Pero todo depende de la espiritualidad que tú tengas, ¿no? Entonces, aquí nos enseña el patriarca Isaac los puntos de cómo debemos de orar. Y el último punto, que es el sello de una oración, es el agradecimiento. Cuando nosotros agradecemos después de ya elogiamos a Dios, ya nos conectamos con Él, ya hicimos la petición que tú querías, ahora agradeces. Agradeces porque Dios cumple, agradeces como un sello, como un pacto que Dios hace contigo por haber orado lo que hayas orado, y forma un ancla en este mundo terrenal de lo que tú oraste, ¿no? Entonces, ese es los pasos de la oración, ¿no? Regresamos aquí. Espero les haya ayudado esta parte que ordené para la oración. ¿Por qué quise ordenar esta parte de la oración para ustedes? Porque todos en el grupo me han preguntado muchísimo de cómo orar, de cómo me han preguntado del Sidur, les compartí el Sidur, que es un libro de rezos, y pensar que a lo mejor dices, ¿por qué tengo que leer un libro de rezos? Ese libro de rezos es muy, muy importante. No piensen que nada más es por leerlo, ¿no? O sea, es muy importante. Trae muchas oraciones, extractos de la Torá, el Shema Israel, los salmos, todas las oraciones que están son extractos de la Torá. Entonces, cuando nosotros repetimos la Torá, acuérdense, les dije, cuando nosotros repetimos las palabras en hebreo, cuando usamos el hebreo específicamente,
tiene un impacto en este mundo terrenal y en el mundo espiritual. Entonces, por eso es importante tener ese conocimiento de lo que estás orando. Poco a poco van a ir aprendiendo en lo que vayan ustedes estudiando y leyendo el Sidur, de que es muy importante leer y orar todos los días, ¿no? Entonces, Isaac nos enseña la importancia de orar, ¿no? Entonces, él dice, él elevó, o sea, él subió al monte, que todo tiene un significado cabalístico. Subir al monte donde fue sacrificado, hacer una conexión, clamar con Cavaná por Ribka para que pudiera tener hijos. Él no quería casarse con otra mujer, él no quería meterse con otras mujeres, solamente quería con Ribka. Y Ribka concibió, dice la Torá, ¿no? Qué bonito es la conexión que puedes tener con tu pareja, que tú puedes orar por tu pareja y traerle toda esa bendición o esa chispa divina. Nosotras como mujeres tenemos el deber de traer la luz al hogar y orar fervientemente para que pueda ser la mejor consejera, la ayuda idónea. Dice que Dios creó también para que sepan de Ribka y de Sara. Acuérdense que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo dual, tenía en su espalda a la mujer, ¿no? Y dice que cuando Dios creó a la mujer, dice, la puso enfrente de él, ¿no? En contracara, no solamente como para enfrentarse a la mujer, sino para que la mujer lo ayudara al hombre en todo su caminar. La ayuda idónea, ¿no? Entonces nosotros somos las máximas consejeras porque debemos de aspirar a tener esa profecía de Sara, a ser estudiosas, a tener todo ese conocimiento para poder traer la transmisión de la luz al hogar, ¿no? Y bueno, y de ahí viene cómo concibió, relata la historia de Ribka, que se embaraza y y tiene mellizos, ¿no? Tiene mellizos y vamos a bloquear cuentas porque luego empiezan a escribir. Ya lo bloqueé. Y relata la historia que pues tiene 2 hijos y que hay una guerra en su embarazo y que tiene dolores y que se queja Ribka porque pues se embaraza, pero pues están peleándose. Vienen las dos hijos de Isaac, pero aquí vemos las dos pilares, como dije, lo bueno y lo malo, ¿no? Y dice que esta lucha prenatal es la guerra de las fuerzas opuestas, ¿no? La inclinación hacia el estudio de la Torá. Relata la historia del Midrash que cuando iba pasando por la yeshiva, Jacob daba patadas y quería quedarse ahí, ¿no? Y cuando iba por la idolatría, esa daba patadas y quería irse allá, ¿no? Entonces era una lucha constante de las dualidades de las almas, ¿no? De estos dos hijos. Y dice que la gestación es un teatro cósmico donde se configuran las almas y sus tikkun, ¿no? Sus dos destinos estaban muy marcados en Esab y Jacob. ¿Qué pasa? ¿No? Yo creo que todos se preguntan, ¿por qué si tienen sus padres buenos, sus hijos, hay un hijo malo y hay un hijo bueno? O también, por ejemplo, Caín y Abel, ¿no? Porque, o sea, ¿de dónde viene la raíz de la maldad, ¿no? Acuérdense que nosotros traemos herencia de nuestras generaciones. Entonces, recordemos, volveremos a decir de dónde era hija Ribka. Ribka venía de una generación idólatra. Entonces, Hashem nos muestra aquí, perdón, las dos cosas representadas. Bueno, vamos a ver la representación cabalística de los hijos, ¿no? En este caso dice que
que, que Jacob era Adán, ¿no? Mismo, porque empecé la clase diciendo que Abraham, el Gimul de Abraham era el Nefesh de Adán, el Rúa, Isaac, y el Naneshama era de Jacob. Entonces él tenía toda el espíritu y el alma y todo desde la Adán Arishon, ¿no? Entonces, la serpiente viene siendo Esap y Rivka viene siendo Java. Es algo muy interesante el nacimiento de estos dos mellizos, ¿cómo fue? Dice que tuvo dolor de parto y que nace Esap y Jacob le jala el talón para poder salir. Y hay un mensaje oculto aquí, dice el Zohar. Jacob, le ponen Jacob porque viene de talón, que es Ekep, ¿no? En hebreo Ekep, pues no tiene yod, no tiene la yud. Entonces cuando le pones a la Ekep, la yud es Jacob. ¿Esa yud de dónde viene? Dice que la yud viene del nombre inefable de Dios, de Yud Kei Bat Kei. Hashem le pone Jacob porque también el talón, que es la parte más inferior pues, del hombre, ¿no? En este caso, a Esap le iba a poner la Yud, pero Jacob se la jaló y le ganó la promesa. O sea, el mensaje oculto es de que desde el nacimiento Jacob le gana la primogenitura, ¿no? Entonces esa Yud que iba a ser para Esap, se la ponen a Jacob y gana la progenitura, ¿no? Es importante señalar que las letras hebreas aquí juegan un significado, una forma muy interesante, ¿no? La Yud representa la chispa divina, la Yud para nosotros representa el nombre inefable de Dios, la Yud para nosotros representa la idea de Jokmah, donde fue hecha toda la creación. Inclusive en todas las letras hebreas encontramos la Yud, dice el punto, dice que es el punto, es la chispa, la idea de poder hacer toda la creación. Acuérdense que el Sinsun nació en una chispa divina, la idea, y Binah le da toda esa forma para poder hacer el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 de toda la creación. Ok. Entonces, eso es lo que representa la Yud que le pone a Jacob cuando le roba la primogenitura jalándole el talón a Esap, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el nacimiento de estos mellizos, ¿no? ¿Qué pasa? Dice que Rivka, pues obviamente tenía dolores de parto, estamos hablando de todo el proceso del embarazo y el parto. Dice que cuando Rivka tenía dolores, se quejó y fue a la yeshiva con Shem y dijo que oraran por ella, que le preguntaran a Hashem qué es lo que quería decirle de este parto, ¿no? Y entonces dice que le dicen que pues tienen un destino importante, recibe la parte profética de qué iba a pasar con Esap y qué iba a pasar con Jacob y todo lo que iban a hacer en un futuro, ¿no? Entonces les revela que iban a ser sus hijos. Por eso esa lucha que tenían, ¿no? Y dicen los sabios que no fue como una, generalmente nosotros lo podemos entender como que Rivka se quejó, ay, ya no aguanto este dolor, sino que fue una queja fue un dolor de ver lo que iba a hacer Esap, ¿no? De toda la maldad, de toda la matanza, de todo lo que venía a representar Esap que iba a ser en un futuro, ¿no? Ahorita vamos a explicar cómo fue Esap, cómo era su fisionomía, vamos a explicar los dos, ¿no? Continuemos.
vamos a leer, aquí les puse hasta unos dibujitos, vamos a ver a Esab y Jacob, ¿no? Dice que Esab era rojizo, disculpen, que nació con el cabello rojo, pelirrojo, velludo, ¿no? Asociado todo con la sangre, con la fuerza, ¿no? Nosotros cuando mencionamos en la Cábala los colores, el rojo representa eso, ¿no? Puedes ver que la sangre es roja, la fuerza, la casa, la impulsividad, el rigor, todo, ¿no? Lo que era Geburá. Por eso Isaac amaba a Esab, porque él representaba a Geburá, se veía en él mismo, no en Esab. Por eso era como que parecido a él, ¿no? Y dice que Esab era cazador, él se dedicaba pues a matar a los animales. Y vamos a ver que él más adelante le roba las ropas a Nimrod de los animales. Acuérdense que las vestiduras que tenía Adán para poder tener dominio de los animales eran unas vestiduras especiales, ¿no? Esas vestiduras se las roba Esab para poder tener dominio en la casa, para que todos los animales los dominara. E inclusive dice el Zohar que él mataba con la boca. O sea, tan fuerte eran sus palabras que él tenía, que podía matar, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos ver es que era tosco, que era velludo, el vello que tenía, y la fisionomía, para cuando quieran leer algo cabalísticamente. Nosotros en la Cabala también te enseñan a leer la fisionomía del ser humano. Tú puedes distinguir desde que ves a una persona, verle los ojos, cómo es que tiene, cómo es su forma de ser, sus rasgos de la cara, sus arrugas, su nariz, sus ojos, su frente, si es calvo, si es robusto. Puedes ver muchísimas cosas a través de la lectura de las personas. Pero para que podamos todos entender, cuando pienses que es rojizo, cuando una persona es rojiza y es velluda, es que trae mucho rigor, que trae mucha tendencia hacia lo material, hacia los deseos, hacia las pasiones, hacia la idolatría, ¿no? Esa representa todo esto. Y Jacob representa todo lo contrario. Jacob viene a representar el Gesed, la bondad, viene a representar Tiferet, que es la armonía de Gesed y rigor, y viene él se dedica al estudio de la Torá, a estar en la tienda estudiando, al pastoreo, y él no es peludo, es lampiño, todo lo contrario, ¿no? Y aquí es lo que mencionaba de su nombre de Kep, ¿no? De que se pone la yud para poder poner el nombre de Jacob, ¿no? Y Jacob en este nacimiento dice que pues obviamente el mayor servirá al menor, que en este caso sería Jacob, ¿no? Esaú iba a servir a Jacob, ¿no? Tenía que hacerlo así porque cuando dice que, o sea, en la profecía, ¿no? De que tenía que servir al menor, hay otra cosa que está oculto en este nacimiento. Cuando agarra el talón, había yo explicado que esa representa la serpiente y que Jacob representa a Adán, y que acuérdense que cuando hace el pecado el ser humano, Adán y Jabá, le dice Hashem a ellos, ¿no? Que tenían que pisar la serpiente y que la serpiente iba a picar el talón, ¿no? No sé si recuerdan ese pasaje. Bueno, esta representación es eso. Esa representa la serpiente, y Jacob representa el que aplaste con su talón la cabeza de la serpiente.
Eso es también un mensaje oculto en este nacimiento de estos dos mellizos, ¿no? Espero no haberme elevado mucho para que lo pudieran entender. Y de ahí viene, pues crecen y todo, y bueno, me vuelvo a hacer grande para que me vean a mí y les explique. Viene la venta de la primogenitura, ¿no? Todos conocemos la historia, bueno, no sé si la leyeron todos, pero pues a grandes rasgos, eh, de Jacob estaba cocinando lentejas porque Abraham Avinu se había muerto y su papá estaba en duelo, y las lentejas era una comida de luto, y dice la Torah que pues vino de la casa y que venía agotado, ¿no? Y tenía hambre. Entonces, vamos a explicar esta parte porque es un mensaje que tiene una historia que tiene muchos mensajes ocultos. Definamos primero lentejas. Las lentejas, ¿cómo son? Las lentejas son rojas, las lentejas son redondas y es una comida de luto. Son redondas, ¿por qué? Porque representan la continuidad, el infinito de la Torah, ¿no? Un ciclo. No tienen hueco porque dice que la persona que está en dolida por el duelo de la muerte, está cerrado. Todo está cerrado en su mente, se encasilla en esa parte. Y son rojas para hacer esa restauración de Geburah. A mí me llamó mucho la atención esta parte de que dice, bueno, en la Torah encontramos que Esaú vino y que le dice, dame de tragar de eso rojo. No menciona lentejas, de eso rojo. O sea, anteriormente pues decía, en la Torah dice que Jacob estaba cocinando un plato de lentejas, pero Esaú dice, dame de eso rojo, mencionando que su vista nada más veía eso rojo, inculcando otra vez que él nada más venía, o sea, dice que venía agotado de la casa que había hecho, pero dice que el Zohar de que venía agotado de toda la idolatría, de toda la brujería, de todas las matanzas, de él se bañaba en sangre, matando a los animales, a las personas. Dice que era una persona que mataba, que era muy, con su espada mataba a todos, ¿no? Perdón. Y entonces, dice que le pide, dame de tragar eso rojo, ¿no? Entonces dice que cuando dice específicamente dame de tragar, no, dame de comer, el tragar es el instinto animal que dominaba a Esaú, ¿no? Cuando mencionamos Esaú vamos a mencionar todo el instinto carnal, tus deseos, tus pasiones, el instinto animal, en este caso pues puedo decir el deseo carnal de quiero comer, dame, sáciame todo, vengo, que quiero saciarme de mis instintos, ¿no? Él procuraba siempre saciar sus instintos y le valía todo lo demás, el estudio de la Torah, todo eso, ¿no? Entonces, él denigró la primogenitura y entonces Jacob le dice, no, pues te doy, por eso me das la primogenitura. Y hizo un juramento que le da. Él denigró eso por un solo plato de lentejas, ¿no? Y lo comió, ¿no? Entonces dice aquí, hay muchas cosas, ¿no? Ya hablamos de las lentejas, vamos a hablar de qué significa la primogenitura, ¿no? Estamos hablando que vendo la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Dice que es el derecho del servicio divino, la responsabilidad espiritual, la conexión con la luz del linaje de Abraham, ¿no? Ya existía la Torah y el patriarca Abraham Avinu escribió el Sefer Yetzirah, donde nos relata todo lo que cómo se hizo la creación.
Es importante que también nosotros conozcamos cuando les digo que Abraham vino, hablaba de la Torah y hablaba de Dios y que estudiaban porque había una escuela, había una yeshiva que había hecho Shem, lo vemos en la Torah escrita, que fueron a la yeshiva de Shem y y ahí se estudiaba la Torah. La Torah, acuérdense que la mayoría, toda la Torah que nosotros conocemos, la Tanakh completa, desde el Pentateuco hasta los profetas, hasta los salmos, hasta los proverbios, todo fue transmitido de generación en generación oral. Luego se escribió, ¿no? Entonces, tenemos por eso lo que nosotros conocemos como la Torah oral y la Torah escrita. Pero bueno, la primogenitura, ¿qué es? Es el derecho del servicio divino. ¿Por qué? El servicio divino, nosotros vemos, por ejemplo, en el sacerdocio de Levita, el servicio de Hashem, ¿no? Él tenía que tener esa continuidad de Abraham vino, tenía esa continuidad de espiritual. La primogenitura es una responsabilidad espiritual para poder compartir la trascendencia de la luz y a todo lo que da, a todo lo que va. Desde traer la bendición a este mundo terrenal, acuérdense que vemos que cada patriarca traía la bendición, sus tierras eran prósperas, fructíferas, Isaac se dedicaba al pozo, a hacer pozos y brotaba el agua, cuando había bruma y no había agua, no había nada, salían las aguas a través de esos pozos. Y pues prácticamente continuar el linaje de Abraham, ¿no? La primogenitura. ¿Por qué Esab rechazó con facilidad esa primogenitura? Porque sabía que él tenía que tener ese trabajo, él tenía que dedicarse a las cosas de Dios, a orar, a estudiar la responsabilidad espiritual. Entonces para él era fácil nada más dedicarse a la casa y no quería estudiar la Torah. Entonces para él se le hizo fácil rechazarlo. No quiero, es demasiado trabajo para mí, entonces mejor te lo doy. Por eso se le hizo fácil rechazarlo. Y dice también, a eso se me olvidó decirlos, que cuando le dice dame de tragar eso rojo, de ahí viene la palabra Edom, ¿no? Edom significa rojo, por eso también a Esab se le conoce como Edom, el rojo, ¿no? Disculpen. De ahí vemos la parte, bueno, ya se vendió las lentejas y vimos que hubo hambre en la tierra y vemos la repetición de lo que pasó. Abraham vino con Sara, ahora con Isaac y Rica, ¿no? Dice que Isaac hubo gran hambruna, así como cuando hubo, y que acuérdense que Abraham y Sara fueron a Rica, y Abraham menciona que Abraham y Sara le dice que es su hermana, entonces Isaac menciona que Rica es su hermana otra vez, pero esta vez no van a Egipto, porque Hashem le dice no vayas a Egipto. No, él iba en busca de bajar a Egipto por la hambruna, pero Hashem se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto porque si no va a haber esclavitud otra vez, ¿no? Y se quedó en Gerar, que es donde están los filisteos. Y dice que estaba el rey Abimelech y pues obviamente, ¿no? Él menciona que es su hermana porque tenía temor de que lo mataran porque era su esposa, ¿no? Y Abimelech se da cuenta que era su esposa y menciona que no los toquen, que no los toquen porque son personas buenas y que Hashem los multiplicados, que Hashem, o sea, ellos veían que donde estaba Isaac había esa bendición de fructificar sus tierras, ¿no? La bendición. Él cavaba un pozo y se hacía la bendición en ese lugar. Entonces, Abimelech dijo que no la tocaran, ¿no? Y pues se vuelve a hacer una repetición de la historia porque tenían que hacer que a esta edad ellos representaran lo que era Abraham y Sara y esa unión de que Isaac y Ribka, cuando menciona que es su hermana, dice que realmente no, la hermana de Isaac es cuando se une la Shekinah con él. Dice que
al mencionar, cuando ellos mencionan que es su hermana, es de que la Shekinah va con ellos al lado, ¿no? No quiere decir como una hermana físicamente, sino una hermana espiritual, que es la Shekinah que nosotros debemos de tener siempre, ¿no? Es lo que la acompaña. Por eso dicen que no mienten, ¿no? Disculpen, tengo un poco de tos. Y bueno, aquí el Zohar nos dice que las horas de sufrimiento o cuando hay una escasez, en este caso de sustento, las sequías externas que vemos en la Torah es para un trabajo interior del alma del patriarca, ¿no? Específicamente, es una prueba que oculta algo espiritual para elevar el alma de Isaac, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues lo que puede revelar es de que pues tienes el nivel de miedo de que haya una emergencia de comida cuando pues él donde va había comida. Entonces, no es la prueba de sustento que nosotros debemos de confiar en que Hashem siempre nos va a sostener, nos va a dar la providencia de comida, de sustento, de hogar, de techo, de vestido, de todo y que nada te faltará, ¿no? Y de ahí vemos, aunque sigue de la historia, es que empieza a cavar pozos, ¿no? Algo que se dedicaba mucho Isaac era cavar pozos. Y dice que los filisteos cerraron todos los pozos que el patriarca Abraham había hecho. Entonces dice que Isaac vuelve a abrir todos los pozos de su papá para poder tener esas aguas, ¿no? Espiritualmente el Zohar nos dice que los pozos son canales de emuná, de fe, de conocimiento de Hashem. Son las fuerzas que hizo Abraham, en este caso, el canal que hizo Abraham para poder traer una bendición al mundo terrenal, ¿no? Entonces, por eso Isaac tuvo que abrirlos de nuevo para establecer ese canal. Pero decía que pasa por 3 pozos, ¿no? Dice, el primer pozo que él abrió hubo pleito y todo el mundo quería decir que por qué lo hacían y por qué lo llamó Esek y sí que porque era pleito, ¿no? Todos decían, ¿por qué lo abriste? ¿Por qué? Si nosotros lo habíamos cerrado. Dice que vuelve a abrir otro que se llama Signa y que ahí más odio había y que para qué lo abres y todo eso. Aunque los pozos los abre y brota el agua, ¿no? Y dice que en el tercero, Rehobot, dice que ahí ya nadie peleó. Dice que estos 3 pozos fueron las etapas espirituales que nosotros hacemos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trabajo espiritual, cuando nosotros nos acercamos a estudiar la Torah, ¿no les pasa que cuando empiezas a estudiar Torah o empiezas a tener ese tiempo con Dios, hay pleito, hay riña, algo pasa, hay algo que te obstruye, o que te peleaste con tu mamá, o que te peleaste con tu hermano, o que te peleaste con tu esposo, o que te peleaste con... Hay un pleito cuando tú empiezas a estudiar Torah. Eso pasa porque es una etapa de trabajo espiritual para ti. El segundo dice que cuando no se queda nada más en un pleito, sino que ya se vuelve un odio, una fuerza más fuerte y crece. Ya no se quedan solamente un pleito y ya pasó, sino ahora sí se volvió un sentimiento de rencor hacia ti. Y el tercer punto es cuando ya se calma y hay paz. Cuando tú logras conectar esa espiritualidad y tener ese trabajo espiritual de hacer una corrección, trae esa agua viva de ese pozo a tu vida y hay manantiales de sabiduría que vienen hacia ti. Ese es el trabajo espiritual que quiere decir estos pozos. A grandes rasgos, ¿no? Perdón. De ahí viene la bendición de Isaac, ¿no? Vamos a relatar la historia, cómo pasó, el trabajo que hace Rica de engañar, qué le dice a Isaac y qué le dice a Isaac para poder terminar. Ya tenemos poco tiempo, voy a tratar de hacerlo rápido. Acuérdense que pues ve que Rica escucha que va a bendecir a Isaac y dice que prepara 2 machos cabríos para vestirlo, ¿no? Ponerlo velludo y que le pone las vestiduras, esas vestiduras que le robó a Nimrod, las vestiduras de Adán a Jacob, para hacerse pasar por Esab. Y le hace la comida, ¿no? Dice que los 2 cabríos, uno para vestirlo y otro para la comida.
¿no? Y dice que cuando entra, a grandes rasgos la historia es, entra, Isaac era ciego. Dice que la parte que, ¿por qué era ciego? Porque tenía que ponerlo así para que pudiera robarse la bendición Jacob, ¿no? Y también dice que parte de la ceguera es porque él no veía todo lo que hacía Esap, ¿no? Él pensaba que Esap lo engañaba, le hablaba palabras de Dios, le hablaba palabras de la Torá, pero Isaac no veía que Esap era malo, ¿no? Él lo engañaba, ¿no? Y bueno, Isaac manda a Esap a cazar para que pudiera hacer la bendición, y ahí es donde aprovecha Jacob, se viste, se disfraza, le hace el platillo especial y entra a la bendición, y ahí es donde le hace la bendición Isaac a Jacob, ¿no? ¿Qué pasa? Perdón. Ahí se me fue. Todo esto que vemos tiene un mensaje oculto, ¿no? El hecho de los dos cabritos que prepara Rica para poder disfrazar a Jacob, dice que estos dos machos cabríos son los de Yom Kippur. ¿Se acuerdan que cuando mencionamos la fiesta de Yom Kippur dice que uno para Asael y otro por el pueblo de Israel, que uno sí se hace el sacrificio, ¿no? Y otros lo van y se va al desierto y lo tiran? Eso es la representación a futura de los dos machos cabríos que se matan que se ofrecen para Yom Kippur, para el perdón de todos los pecados. El vestirse de las vestiduras de Adán, las vestiduras que le robó a Nimrod, esas vestiduras, dice que ahí olió el Gran Edén. ¿Por qué las vestiduras olían al Gran Edén? Que esas vestiduras pertenecían a Adán. Y le da la comida y le hace la bendición. La bendición que Isaac le hace a Jacob podrá sonar como muy superficial. Realmente le dice, ahorita vamos a leerla específicamente, le dice que Hashem te dé el rocío de los cielos y la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de vino, que pueblos te sirvan y naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Entonces hay 3 puntos. Rocío del cielo y grosura de la tierra es como una verajá de fertilidad, de alimento, riqueza, que no te falte nada material, ¿no? De ahí habla de los dominios, de que los pueblos se sometan a él y que él va a ser líder. Y la última es la fórmula que siempre se hace, la protección, que el que te maldice se maldicen y los que te bendigan se bendecirán. La misma bendición que tuvo ¿no? Abraham Avinu. Entonces, el Zohar nos profundiza este texto, ¿no? Dice que las palabras que hacen que dicen de bendición Isaac a Jacob, corresponde a abrir los baños de misericordia y de la fecundidad. A ver, abre los portales de bendición, de misericordia, de gesed, de bondad hacia Jacob para poder traer esa transmisión de luz y bendición, porque de Jacob iban a nacer las 12 tribus de Israel. Y la fecundidad precisamente por eso, que se iba a expandir todas las generaciones de Abraham Avinu, porque Isaac no pudo tener las 12 tribus, en Jacob vino a recaer el pueblo de Israel. En la próxima parashá vamos a ver cómo se le cambia el nombre de Israel y de ahí nacen todas las 12 tribus que hasta el día de hoy existen, ¿no? ¿Qué pasa con la bendición de Esap, no? Bueno, vemos la historia que hace la bendición, viene Esap, se enoja
porque le robó y dice, no, pues yo soy Esab, yo soy tu primogénito, ¿por qué no me bendices a mí? No, pues ya bendije a tu hermano, pero pues también te doy una bendición a ti, ¿no? Y ahí le dice que he aquí de la grosura de la tierra será tu morada y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te rebeles, cuando te sacudas, romperás su yugo de sobre tu cuello. Quiere decir que le da la misma bendición de que Dios le iba a bendecir materialmente, pero que con su espada iba a vivir, ¿no? Acuérdense que él se caracterizaba por que mataba, que era líder, que era rey. ¿Qué pasa aquí? La descendencia de Esab, vienen todos los emperadores, viene Adriano, viene todos los que pelean contra Israel. Y de Israel, pues obviamente viene todo el pueblo judío, ¿no? Yehudí, las 12 tribus de Israel. Dice que cuando se rebela el pueblo de Israel es donde él va a poder dominar, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se rebelaba es donde Esab atacaba, o el pueblo de Israel, los exilios que sufrió, fue cuando se rebeló y pudieron dominar ese dominio del yugo sobre su cuello. Esa es la explicación de esta bendición, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar esta explicación. Creo que en grandes rasgos expliqué toda la historia de Isaac y Rivka con sus hijos. Posteriormente, pues ya vamos a ver la otra parashá donde explica específicamente todo lo que es Isaac, Jacob, que se convierte en Israel y por qué se cambia el nombre. Todo lo que pasa referente ya al tema del otro patriarca, ¿no? Porque aquí ya viene que le busca esposa, Rivka a Jacob, lo manda con Labán, ¿no? Huyendo de que esa lo iba a matar, ¿no? Así termina la parashá. Pero vamos a terminar, vamos a darle unos minutitos de preguntas y respuestas a ustedes. Y pues acuérdense que siempre les dejo hasta el último todos sus comentarios, de lo que me quieran platicar. Dice Jorge, no me hables de eso, esos son pensamientos de rabinos. Amigo, tendrías que estudiar el origen de la Torah. ¿De dónde viene la Torah? ¿Cómo está hecha la Torah? ¿Quién la escribió? ¿O cuál es la que tú lees? Nosotros, siempre les explico, nosotros tenemos la Torah oral y la Torah escrita, ¿no? La mayoría, creo que todos, por ignorancia de la historia, por ignorancia de la palabra de la Torah, hay muchas controversias en las religiones y en las personas que estudian. Hay mucha revoltura. Nosotros nos manejamos, su servidora se maneja por esta línea, ¿no? Nosotros estudiamos la Torah y la Torah está dividida en oral y escrita. Cuando hablamos de la Torah oral y escrita es porque toda la transmisión de la Torah, que generalmente ustedes pueden decir la de Moshe, ¿no? Moshe Rabino recibió las tablas de la ley y la transmitió oralmente de generación en generación, ¿no? Hasta Yom Kippur, bueno, acuérdense que vimos la última parashá de la Torah, la escribe para que puedan todas leerla en Yom Kippur, ¿no? De ahí vienen los profetas, de ahí vienen los libros de Ketubín, que son los salmos, los proverbios. Entonces tienen que conocer la estructura de lo que estamos leyendo, ¿no? David escribió los salmos, pero todos los 150 salmos no fueron todos escritos por David, unos fueron escritos por Moisés, otros fueron escritos por Adán. Tienen que saber la estructura y la profundidad de la palabra, de las palabras, de las letras hebreas, ¿no? Hasta Abraham Avinu escribió en la Torah. Entonces no pueden decirme que Abraham Avinu no conocía la Torah. Sí la conocía. Y tenemos lo que es la Torah oral. Y que ahí es donde
nosotros como Yehudín estudiamos, nosotros la Torah escrita que tenemos, escrita por personas, hay una discusión, tendrías que tener mucho conocimiento quién la escribió, de dónde viene, o qué es lo que tú estás leyendo, para empezar, qué Biblia estás leyendo, qué Torah estás, si la lees en hebreo, para empezar, si conoces hebreo, entonces sabrás la raíz de dónde vienen las letras hebreas, de dónde viene el Talmud, de dónde viene el Zohar. Tienes que tener ese conocimiento profundo para poder discutir, ¿no? Pero bueno, este canal es un canal que siempre va a transmitir amor, no juicio. Entonces, cuando nosotros emitimos un comentario, cuando nosotros hablamos, acuérdense que nosotros siempre tenemos que reflejar el amor. La Torah, el principio básico de la Torah es amar a tu prójimo como a ti mismo, ser un reflejo del amor, del gesed, de la bondad, que es lo que si tú estudias la religión que tú tengas, la base es que tú puedas transmitir ese amor, transmitir esa bondad. De nada sirve que estés orando, de nada sirve que estés rezando, de nada sirve que estás estudiando si tú no eres el reflejo de lo que estás estudiando. Entonces, todos nosotros tenemos que transmitir esa bondad, esa alegría, esa simja y esa espiritualidad. Luz para todos, para nosotros significa la luz es la Torah, y la Torah es para toda la gente que la quiere estudiar, ¿no? Entonces nosotros buscamos transmitir ese amor, esa bendición, y de todos dice la Torah que debes de tener humildad. Tú puedes aprender hasta del niño, puedes aprender del mendigo que está en los semáforos, tú puedes aprender de todos. Tú debes de ser humilde como Moshe, rabino, ¿no? Pues bueno, ya no hay más comentarios, preguntas acerca de la parashá. Este espacio es para las preguntas que ustedes pueden tener de la parashá de Isaac, de Rica, de Jacob, de Saúl, en este caso en español. No hay comentarios. Para poder terminar, vamos a terminar con lo que siempre terminamos, con la meditación. Nosotros usamos la meditación de las letras hebreas. Acuérdense que nosotros tenemos 72 nombres de Dios de letras hebreas. Para poder hacer esta meditación, siempre les paso, les reflejo mi pantalla para que puedan leerla, ¿no? Ahí ven. Y les voy